yo quería hacer en esta película, al final es una especie de thriller, en el sentido de que tiene ciertas herramientas y ciertos mecanismos, incluso de novela policial, de una novela de Dashiell Hammett, por ejemplo, ¿no? Que fue muy un autor que fue muy importante para mí en mi adolescencia, juventud. Hay como una especie de distribución, digamos, de la información, llega un personaje en un momento determinado que añade algo, hay como ciertas capas. El personaje protagonista no sabe todo lo que está sucediendo en la película, hay cosas que están sucediendo a sus espaldas, que sabe el espectador, pero no el protagonista. Si lo enfocas todo desde el punto de vista del protagonista, es una película de ciencia ficción. Si abres un poco el objetivo, ves que esa película de ciencia ficción está contenida en otra película que quizás es más un thriller policíaco, ¿no? Entonces me gusta mucho esa mezcla de lenguajes, que hubiese como una especie de riqueza de niveles en la película, ¿no? Que puede ser muchas cosas. Pero yo quería que la película tuviese la sensación de que fuera como una mano con diferentes tramas abiertas que según avanza la película vas cerrando y acaba siendo una especie como de puño, ¿no? Y eso implicó pues un trabajo descomunal en el guión, porque además se le añade esa pequeña guindilla de estás haciendo este thriller, escribiendo tal, pero recuerda que cuando escribes personaje señora mayor va a ser tu abuela. La mayor carga de trabajo de la peli fue escribir el guión, luego hubo muchísimo trabajo de hacerla, encontrar el casting y tal, pero nada de ese trabajo se pudo comparar al trabajo que yo invertí en su escritura. Yo desde la primera película he estado trabajando con actores no profesionales. Al principio fue porque tenía que hacer la película sin medios y era como, pues tengo que hacer la película con lo que tengo alrededor. Pero luego se convirtió ya en una metodología, digamos, porque me interesa mucho que durante el rodaje se generen cosas que yo no he pedido específicamente a los actores que hagan. Entonces los actores no profesionales tienen como cierta tensión, cierto nerviosismo incluso, que me interesa mucho, cierta naturalidad que yo les digo que no disimulen en absoluto, sino incluso que si tienen un acento que no tengan ningún tipo de problema en disimularlo y cosas así. Las personas tienen sus propios tics, su propia forma de hablar, sus propias coletillas verbales, entonces lo que hago es utilizar esos tics para aportarlos al personaje, ¿no? Y me gusta mucho que eso crea pues eso, cierta naturalidad y como una especie como de, aunque son películas totalmente escritas, totalmente de ficción, como una especie como de atmósfera documental que le da a la película, puede parecer paradójico, pero aportar esa especie como de realidad le da un toque de irrealidad a la película, es un poco extraño, pero es así. Y bueno, esa metodología es lo que influye en todo el proceso de hacer una película, porque yo cuando estoy escribiendo la película ya sé que eso que estoy escribiendo lo van a interpretar actores no profesionales. Entonces nunca escribo una secuencia donde, por ejemplo, alguien tenga un ataque de ira, se echa a llorar desconsoladamente, rompa a reír en carcajadas. Siempre hay una especie de estabilidad emocional porque sé que solo cuando escribo personaje señora mayor, esa señora mayor va a ser mi abuela seguramente, que no es actriz. A mí me gusta rodar de una forma como muy ecológica. ¿Ecológica qué quiero decir con ecológica? Pues no desperdiciar, ¿no? Rodar solamente lo que necesito, no hago demasiadas tomas tampoco. Lo de no hacer demasiadas tomas tiene que ver mucho con el tema de los actores, porque precisamente las cosas que busco creo que están un poco en contra de la repetición, sobre todo en las primeras tomas cuando suceden las cosas que estoy buscando. Y me gusta mucho la imagen, creo que soy un tipo de cineasta que piensa mucho en el plano y en la imagen, ¿no? A mí me gusta de alguna forma seleccionar la realidad de lo que muestra la película desde un punto de vista como más pictórico incluso, como más una sucesión de cuadros. Entonces eso implica pensar muchísimo en los planos, este plano hace falta, siempre está eso de intentar que el plano contenga la mayor cantidad de información posible para que sea válido por sí mismo, ¿no? Se ha rodado en celuloide, también en 16 milímetros, que eso también me interesaba mucho, ¿no? Llevar como la maquinaria del cine, de la historia del cine, del celuloide, cómo se rodaba, a rodar a personas que no son actores, ¿no? Sobre todo es un trabajo muy mano a mano con Jon de Sosa, el director de fotografía, con el que estoy trabajando desde hace ya varias películas. Sí, la película está rodada en Elche, que es mi ciudad, y hemos querido rodar Elche como la rodaría alguien que conoce la ciudad porque vive ahí, ¿no? Entonces, no hemos hecho esto
que sucede mucho en muchas películas, pues tú vas a un sitio, ruedas y te vas de ese sitio porque no vives en ese sitio. Bueno, en mi caso yo he rodado en el sitio donde vivo, ¿no? Entonces hay una relación como muy horizontal con el lugar y a mí me gusta rodar ese lugar como desde un punto de vista como muy de documento. Estamos retratando la realidad de una forma como muy objetiva y sin embargo parece que es una cosa que añade todavía otro plus de extrañamiento, ¿no? Entonces, claro, siempre me estoy preguntando eso, ¿por qué una peli que es muy fiel a muchas cosas de la realidad de repente parece extraña, ¿no? Muchas películas tienen como referentes otras películas, ¿no? Y se ha perdido un poco los referentes de la realidad, ¿no? La gente habla como se habla en otras películas, los espacios se parecen a los espacios que has visto en otras películas, y hay como una especie como de rueda de referencias de una película se basa en otra, se basa en otra, se basa en otra, y que se ha desligado, digamos, de esa rueda de referencias la propia realidad, ¿no? Entonces, a mí, cuando de repente haces una película donde los espacios son como son de verdad, las casas son como son de verdad, la gente habla como habla de verdad, como no se suele ver eso en las películas, de repente parece muy extraña.